¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué propuesta la de hoy. Es un clásico, es una flor que la hemos visto muchísimas veces, es preciosa, tiene sus vueltitas, pero la verdad que vale la pena, nada difícil para tejer. Vamos paso a paso, tranqui, siguiendo los pasitos van a ver que les va a salir esta maravilla, porque la verdad, la que ha creado o el que ha creado esta flor es preciosa, la verdad, se llevó su tiempito, pero la hizo muy bonita. La vemos por todos lados, no hay gráfico, al menos yo no lo conozco, así que a ojo, a ojo sacamos la florcita esta divina, que vale la pena. Esta, como les voy a contar en el tuto, está tejida con un material mucho más finito y miren, con un tamaño de un grosor medio de cualquier lana o hilo. La belleza como está aquí, el tamaño que se forma este cuadrado, este granny, divina, 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 en el material que quieran. ¿Quieren algo más pequeño? Con un hilado finito. ¿Quieren algo un poquito más grande? Con un hilado más grueso, como muchas veces hemos hecho nuestros trabajos. Así que ustedes eligen, pero la tienen que hacer. La tienen que hacer porque vale la pena, es preciosa, así que de aquí surgen un montón de proyectos. Ustedes piensen, me acompañan, tejemos juntos y disfrutamos del crochet como siempre menciono. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Acá están las bellezas, miren, miren, por favor, todo un clásico. Si alguna vez entraron a Pinterest, la han visto, esta flor que es preciosa. Tiene algunas versiones distintas en los bordes, pero por lo general la florcita en sí casi siempre es la misma. Incluso hay un gráfico dando vuelta que no le pega una, pero está indicando cómo podemos acercarnos a este modelo divino. Y acá lo tengo, miren en qué versión, por favor, miren esta diferencia. Lo que es este pequeñín que lo tejí con la lanita que tejo siempre, esta finita, así, con esta hebra finita, finita y una aguja finita. En este caso es un 1, puede ser un 0, 1,75, 1,50, más o menos, que podamos tejer esta hebra así de finita. Y miren esta belleza, qué lindo que queda con una versión tan pequeñita. Siempre la vemos más bien grandecita esta flor, pero con un hilo, podría ser hilo de algodón también bien finito. Miren qué belleza esta versión pequeñina. Y acá viene la hermana mayor, que la voy a dejar por ahí a esa. Esta la tejí con las lanas, acá tengo estas lanitas que son de un grosor medio, y una aguja número 4. Así que miren, ustedes pueden elegir qué versión les gusta más, dónde lo aplicarían. Si lo quieren tejer con hilo finito y hacer algo como más, con cuadrados más pequeños, más delicado. Si quieren hacer tapas de almohadón, una manta, un pie de cama, algo más grande, miren qué belleza esta versión. Así que tienen la opción de tejerla con el hilado que más les guste. Acá tengo la número 4, podría ser 4,5 también tranquilamente para ese grosor. ¿Qué tienen que buscar? Bueno, colores que les agrade. ¿Qué color les agrada? ¿Qué color ustedes combinarían? Hay infinidad de combinaciones en esta flor, las he visto de todos colores, Así que ustedes busquen el hilado que más les guste o para el proyecto que lo quieran llevar y el grosor que ustedes quieran también y obviamente los colores. Entonces, yo acá tengo varios colorcitos. A mí me gustó combinarla con varios verdes, hacerle todo el marco o el fondo con varios verdes. Un verde van a necesitar para esto que simulan ser las hojitas de estos pimpollos. Pero luego el fondo ustedes lo pueden combinar con los colores que quieran. Entonces yo tengo estos colores para lo que sería la flor y tengo los verdes por ahí un poco desparramados porque tengo de todo aquí en la mesa, pero ustedes elijan lo que más les guste. Entonces, este rosado, yo voy a hacer el centro con este rosadito, es un rosa bebé divino, y vamos a empezar el centro de la flor. Bien. Anillo mágico. También está la versión que hacen el anillito más abierto porque lo hacen con cadenas. A mí me gusta que quede más bien cerradito, así que
anillo mágico, levanto una vareta, en mi caso con 3 cadenitas, y voy a tejer el punto pochoclo, punto popcorn, ¿qué más? Punto nuez, tiene varios nombres, con 4 varetas. Tejo ahí las 4 varetitas, voy a la primera, pincho, busco la hebra y cierro. Si la lana es más finita, pueden hacer hasta 5 varetas. Si es más gruesa, pueden tejer 3 varetas. Se ve mucho con 3 varetas. A mí me gustaron 4. Bien. Un arco de 3 cadenas. Y vuelvo a tejer otro puntito, otra mota de estas, con 4 varetas. Así en total tenemos que tejer 8 de estas motitas. ¿Ven? Pincho ahí y ajusto. Este punto lo hicimos muchísimas veces. ¿Ven? Ahí. Y ahí vamos juntando las 8 motitas. Siempre lo vamos a separar con 3 cadenas. Va a mi tercer punto y así me quedo tejiendo hasta completar las 8 motas. Tejí las últimas 3 cadenitas y vamos a ir en búsqueda de esta primer mota. Cierro con un punto deslizado. Cadenita para nudo porque vamos a ir cambiando el color. Esto va a ser el centro. Y esta hebrita la vamos a ir cerrando porque era nuestro nudo mágico. O nudo deslizado. Ahí. Lo voy cerrando y lo voy ajustando. Recuerden, esto luego hay que enhebrarlo y hacer un nudo para poder esconder. No lo escondan ni nada más porque esto va a tender a abrirse, ¿sí? Bien, acá tenemos la florcita central que es un primor. Bien, ahora voy a buscar con qué color quiero hacer esta flor central. Y yo tengo aquí el color manteca. Hebrita, tengo mi segundo color. Vamos a ir al arco. En este arco voy a tejer un punto bajo, ajusto, giro mi trabajo, ahí, y cuento 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, salto al arco que sigue y tejo un punto bajo. Así, estoy del revés. Ahora, hago una cadenita y giro nuevamente y tengo de frente mi flor. Levanto una cadenita más y dentro del arco voy a tejer 10 varetas. 10. Miren, ahí tengo las 10 varetas dentro del arco. Voy a hacer una cadenita al aire y salto al próximo arco. Tejo el punto bajo. Hago una cadenita, giro y completo las 5 cadenas del arco. O sea que tengo una y cuento 4 más. 2, 3, 4, 5 en total. Voy a ir hacia atrás. Ven que voy a correr estas hebritas que están ahí. Y en este arco que ya habíamos trabajado, aquí en este arco de atrás, voy a tejer un punto bajo. Ahí, ¿ven? Ahí. Una cadenita, giro mi trabajo, otra cadenita, pues en total son 2, pero hago una para que cuando gire queda mejor. Entonces, porque hace como una torzadita. Una vez que tengo las 2 cadenitas, vuelvo a completar aquí 10 varetas. Bien, una vez que están las 10 varetas en el arco, nuevamente tejo una cadenita y salto al próximo arco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Miren, van a ir formando como una especie de molinete porque queda una detrás de la otra. ¿Por qué es eso? Porque volvemos del lado del revés, volvemos hacia atrás. Entonces, hago una cadenita para que me permita girar, pero completo las 5.
2, 3, 4 y 5, ¿ven? Y otra vez, me ubico en el arco anterior, ahí, al ladito donde habíamos hecho el punto bajo y otra vez un punto bajo. Una cadenita para girar y completo con la segunda cadena. Y ahora comienzo a rellenar. Recuerden, son 10 varetas las que entran aquí en este arco. 2, 3, 4. Bien, una vez que llenamos con estas 10, volvemos a hacer esa cadenita al aire y buscamos el próximo arco. Otra vez tenemos que girar, completar las 5 cadenas y siempre vamos a ir un arco hacia atrás. Un arco hacia atrás, donde sostener para poder hacer este efecto que queda como una especie de molinete. Hay una flor muy bonita que se hace así también. ¿Ven? Entonces es repetir estos pasos que les fui mostrando una y otra vez. Así me voy a quedar tejiendo hasta llegar al último pétalo que se los quiero mostrar porque ese se toma de otra manera. Bien, me quedo tejiendo. Miren, estoy en el pétalo número 7 y tenemos que cerrarlo, que lo vamos a cerrar aquí, donde está el inicio de los pétalos. Entonces acá voy a tejer el punto bajo. Pero me falta un pétalo más. Entonces ustedes la van a ver así media chengue. ¿Por qué? Porque le falta un pétalo. Entonces, acá mismo voy a levantar ese arco de 5 cadenas para hacer el octavo pétalo. Lo giro, completo mis 5 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy hacia atrás, en el arco de atrás, como los veníamos haciendo, y sujeto con un punto bajo. Levanto esas 2 cadenitas, una giro, 2 y completamos con las 10 varetas este último arco. 9 y 10 varetas. Bien. ¿Ven? Es lo que nos estaba faltando. ¿Dónde lo vamos a cerrar? Vamos a saltar este arco porque aquí es donde cerramos el arco que sostiene las varetas. Vamos a cerrar en este arco anterior y por delante de este primer pétalo. Van a hacer así, miren, la cadenita, esa la tenemos que hacer, y van a sujetar pasando por delante de este pétalo aquí, en este punto bajo, en el arco anterior. Sujetamos ese puntito bajo y cierro con un punto deslizado. Este punto y este punto. Estiro un poquito para mostrarles. ¿Ven? Entonces ahora sí, está completita y no se ve que le faltaba algo, le faltaba a la pobre, le faltaba el último pétalo. Ahora tenemos que ir hacia acá atrás para hacer una serie de arcos que van a sujetar la segunda hilera de pétalos. ¿Bien? Entonces, allá vamos. Si ustedes quisieran hacer esta segunda hilera de pétalos, que es lo que vamos a hacer ahora, con otro color, quieren agregar un color más y hacer la flor diferente, bien diferente a todo el resto que estamos viendo por ahí, pueden agregar otro color. Entonces acá lo que harían es hacer un nudito, esconder la hebra por detrás y ya empezamos directamente con los arcos tomando los puntos como los vamos a tomar ahora. Pero si ustedes continúan con el mismo color como voy a hacer yo y como se ven la mayoría de estas flores, van a ser así. Estoy ubicada aquí, ven que voy a tirar esta hebra. Tengo que hacer una cadena hasta llegar a este punto. ¿Ven? Porque nosotros nos tenemos que mover. Entonces, van a hacer, lo giro y hago una cadenita de 3, 1, 2, 3. Vengo hasta aquí, a este punto, y pincho ahí con un puntito deslizado. Ahí. Si lo miramos de frente, bueno, hacen la cadenita y pinchan ahí o lo pueden hacer del lado de atrás. Es lo mismo, porque ahora tenemos que empezar a contar y hacer los arcos en estos pétalos. ¿Ven? Pincho ahí.
Otra de las opciones que podría ser es ir moviéndonos con puntos deslizados por aquí, pero como tenemos muchos arcos y puntos en los dos colores, porque la idea es llegar a este borde y con este pétalo esconder este movimiento que hicimos recién. ¿Ven? Que no se va a ver esa cadenita, va a quedar ahí escondida. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Una cadenita, dos cadenitas, y voy a tomar esta primer vareta, no las dos cadenas que hacíamos para empezar a tejer estas varetas en el arco, sino busco la primer vareta ahí y tejo un punto deslizado. Bien, estoy aquí en la primer vareta, voy a tejer un arco de 7 cadenas. 7 cadenas. Y desde la primer vareta voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Voy a tomar la hebra de atrás, solo la hebra de atrás, y tejo un punto deslizado. Ahí. Ahora voy a tejer un arco de 5 cadenas. Vuelvo nuevamente a la primer vareta del próximo pétalo, ahí. Sujeto las dos lazaditas del punto y vuelvo a tejer un punto deslizado. ¿Ven? Entonces, vamos a tejer un arco de 7 cadenas, un arco de 5 cadenas. Ahora me tocaría el arco de 7 cadenas. Estoy en la primera vareta y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 varetas, pero lo voy a sujetar en la hebrita de atrás con un punto deslizado. ¿Ven? Entonces vamos a hacer una y una. Una de 7, una de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Busco nuevamente en el pétalo este que está aquí la primera vareta. En la primera vareta sujeto ahí todo el puntito y tejo un punto deslizado. Ahora me toca una cadena, un arco de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden, desde la primera vareta cuento 5. En la quinta, recuerden que aquí solo la hebra de atrás. Punto deslizado. ¿Ven? Así vamos a ir tejiendo. Una de 7, una de 5, una de 7, una de 5, una de 7, una de 5 hasta dar toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Bien, amigos, miren, acá me faltaría el último arco de 5 cadenas. ¿Qué va a pasar aquí? Si yo hago las 5 cadenas, voy a estar ubicada en el arco de 7, pero como el relleno de los pétalos se hace en los arcos de 5 cadenas, entonces este último arco voy a hacer una vareta triple. 3 vueltitas, vengo a donde inicia el primer arco y tejo esa vareta triple que me va a sustituir esas 5 cadenas. Ahí. O sea que este arco es igual a estos que he hecho pequeñitos de 5. Aquí vamos a empezar a rellenar los pétalos. Muy bien, ahora voy a levantar mi primer vareta con 3 cadenitas y completo en este arco de 5 cadenas. En este caso es la vareta triple. Pero miren, ahí vamos a completar un total de 10 varetas. Y las voy a contar porque no las fui contando, porque estaba charlando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí va, 8, 9 y 10. Bien. Rellenamos el primer pétalo. Recuerden, este relleno de varetas va en los arcos de 5 cadenas. Ahora,
Voy a tomar la lazada y voy a saltar este arco. Este lo salto, al que hicimos de 7 cadenitas, y voy directamente al arco de 5 cadenitas. Entonces ahí comienzo a rellenar. ¿Ven? Ahí relleno con las 10 varetas. Y el arco de 7 va a quedar por detrás, porque ese arquito lo vamos a utilizar después para poder pinchar y hacer esos puntitos que van a figurar como hojitas. Voy a contar 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Me voy a detener aquí porque les voy a mostrar los que les venía mencionando. Este es el arco de 7, ¿ven? Va a quedar por detrás. Y nosotros solo vamos a rellenar los arcos de 5 cadenas. ¿Ven? Ahora, acá rellené con las 10 varetas, tomo la lazada y voy a saltar otra vez el arco de 7 directamente al arco de 5 cadenas y comienzo a rellenar. Miren amigos, ¿ven? Vamos a ir rellenando solo los arcos de 5. Si yo los giro, acá atrás nos van a quedar estos arcos de 7 puntos. Pero estos van a servir para la próxima hilera. Entonces, esto es simplemente ir saltando. Saltamos ese, voy al de 5 y rellenamos con esas 10 varetitas. Me quedo tejiendo. Una vez que llenamos todos los pétalos, vamos a cerrar esta última vareta con la primera, con un puntito deslizado. Bien, hasta acá. Ahí hago un nudito. Hasta acá, miren qué flor hermosa, que ustedes pueden proyectar un montón de otros trabajitos con esta flor divina, así solita. La verdad que es tan linda y se puede ir usando a medida que vamos elevando una hilera tras otra, porque va cambiando y la verdad que vale la pena, queda divina. Bueno, o un suéter, miren un suéter tejido con estas flores así, van uniéndolos porque bien se enmarca como si fuese un cuadradito, lo unen de aquí, de los bordes de pétalos. Qué bonito, un chaleco, para prendas queda fantástico. Bueno, ahora le vamos a hacer un borde que resalta aquí muy bonito y por lo general repetimos el mismo color de lo que serían los pimpollos que vienen después. Pero ahora este es el momento de hacer ese borde que lo hemos hecho muchísimas veces en muchos trabajos, que es con el punto deslizado o bordamos cadenitas con la aguja de crochet. Y la verdad queda divino. Entonces vamos a buscar cualquiera de estos puntitos. Siempre dejamos una hebra y vamos a comenzar. Por ejemplo, empiezo aquí en esta vareta, porque ahí es donde vamos a iniciar el trabajo. Ahí salto a la próxima y voy bordando con esta cadenita que hacemos o punto deslizado, punto raso, tiene muchos nombres. Y con este color, la verdad que resalta y queda precioso. Es un detalle más que lleva entre tantísimos detalles que tiene este trabajo. Cuando estoy en esta vareta ya salto directamente a la de al lado y sigo bordando, ¿ven? Así. Una a una vamos sujetando, miren. Dejo las 2 hebritas de la vareta, solamente voy bordando aquí abajo. Bueno, así hasta dar toda la vuelta y ya les muestro cómo cerraríamos esta hilera. Acá llegué al final, miren, esta cadenita y acá tenemos la primera. Voy a tejer igual aquí, corto la hebra, tiro de esta colita y ahora voy a ver, o lo pueden enhebrar en una aguja y lo llevan. Vamos a pinchar ahí entre medio de esa cadenita la primera y me llevo esta colita hacia adentro.
Entonces luego me quedaría anudar estas dos con cuidado para no deformar la cadenita y ahí quedaría la unión perfecta, que no tenemos que hacer un nudo. Miren qué bonito que queda, como resalta con este otro color. Entonces el nudo no nos queda aquí, el nudo lo vamos a hacer por detrás. Recuerden de no presionar demasiado para no deformar ese punto que tenemos, que hicimos recién. Hacemos un nudo y luego sí van a enhebrar en alguna aguja y van a ir perdiendo estas hebritas por el mismo color. ¿Sí? Bien, ya hicimos este paso hermoso, después vamos a volver con este color para los pimpollos, pero ahora nos tocaría el turno de las hojas, o lo que imita lo que sería el follaje, las hojitas de estas flores. Con el verde vamos a hacer, dejamos una hebrita ahí, miren. Vamos al centro de este abanico, ahí, y tejemos ahí una cadenita de ajuste que luego va a ser un punto bajo. Voy a tejer 2 cadenitas y vamos en búsqueda de estas 7 cadenas, ese arco que habíamos dejado. Bueno, en la cadenita central, ahí, contamos 3, ahí, bien en el medio, pinchamos la cadenita y vamos a hacer este punto pochoclo. Yo lo voy a hacer con 4 varetas, como hicimos en el centro de la flor. Pero aquí lo tejo con 4 varetas, ahí. Las 4 varetas, estiro la hebrita, voy a la primera, busco este rulo y lo cerramos. Igual que hicimos este centro. Ahí. Ahora voy a tejer 3 cadenas, vengo hasta el mismo centro, a esta cadenita que dejamos ahí para tomar estos puntos y cierro con un punto deslizado. Ahí, ¿ven? Repito, 1, 2, 3 cadenitas porque tengo que elevar para iniciar este punto y en el mismo espacio tejo las 4 varetas. Esto va a ser de follaje para nuestra flor, las 2 hojitas. Recuerden, levanto las 3 cadenitas y tejo 4 varetas. Si su hilado es grueso, tejen 3 varetas. Si su hilado es más finito, pueden tejer algunas más. Ahí lo cierro y tejo 2 cadenitas. Otra vez voy al centro del abanico, ahí, y cierro con un puntito bajo. ¿Ven? Así nos tienen que quedar esta especie de hojitas. Y repetimos. En cada uno de estos arcos que tenemos aquí, sujetamos la cadenita del medio y empezamos a hacer este punto, esta mota tan linda que simula ser las hojitas. Fácil, fácil. Ahí me quedaría una más. Cierro el punto y tejo las 3 cadenitas para bajar. ¿Ven? Ahí. Punto deslizado. Levanto las 3 cadenitas y repito este mismo puntito. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Terminamos con el verde y empiezan los pimpollitos. Muy bien, miren cómo vamos a hacer los pimpollitos. Se hace el mismo punto, pero se toma de otra manera. Tenemos que hacer el mismo punto, pero ahora lo van a ver. Acá, donde sujetamos este punto bajo, abrazamos la misma hebra, ahí, ajustamos, levanto 3 cadenas, doble lazada y vamos a ir al centro de estos dos, ahí en ese huequito que habíamos hecho para tomar esos puntos y tejo una vareta doble. Bien, una vez que tengo la vareta doble, vamos a tejer este punto, pero miren dónde lo vamos a sujetar. Yo ya tengo aquí estas 3 y voy a tejer esta vareta doble, serían como
la primer cadena que levantamos. ¿Vieron que levantamos ahí una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 4 varetas? Bueno, esto sería la primera vareta. Y voy a completar con 3 más. Miren. Tomo la lazada. Voy a la base de la vareta doble, ahí, sobre la vareta doble. Y ahí es donde voy a sujetar las próximas 3 varetas que me quedarían por tejer. ¿Ven? Tenemos 3, me faltaría una más. Y tenemos 4. Lo cierro buscando la primera vareta, que sería la doble. Ahí. Un arco de 3 cadenas, doble lazada, y voy al mismo espacio y tejo la vareta doble. ¿Ven? Otra vez, voy a la base y tejo las 3 varetas que me faltarían. 2 y 3. En total tenemos las 4 varetitas. Entonces cierro el punto y hago un arco de 3 cadenas. Voy aquí, abrazo y tejo el punto bajo. ¿Ven? Así nos tienen que quedar estos pimpollitos. Y vamos preparando ya con estos arcos para la próxima hilera. Y repetimos. 3 cadenas, vareta doble, voy al centro, tejo la primera vareta doble, que va a ser la base para el resto que me falta tejer. Ahí tengo 2, 3 y 4. Si ustedes quieren el hilado, este por ejemplo es un poco más finito que el verde, igual no es finito, es bastante gruesito. Si ustedes tienen así algún tipo de diferencia, le pueden hacer una vareta más, no pasa nada. ¿Ven? Acá vamos a hacer el arco de 3 cadenas y repetimos el punto. Siempre pinchamos ahí en el centro para que queden apretaditos abajo estos puntos y simulan muy bien estos pimpollitos. Ven, yo traspaso ahí la vareta doble, que es donde sujeto para tejer todas las varetitas que corresponden. Vengo aquí y tejo el arco de 3. Vengo aquí y tejo el punto bajo. Miren. ¿Ven? Ahí quedan las hojitas y acá quedan los pimpollitos. Miren qué dulzura. Así me voy a quedar tejiendo todo alrededor. Hago el último arco y cierro acá. Puedo cerrar con un punto deslizado porque ya habíamos hecho ahí un puntito de inicio. Ahí. Y me va a permitir atar estos dos para ajustar y luego esconder las hebras. Miren esta belleza, cómo va quedando. Miren qué bonita. ¿Ven? Este es otro paso más que si ustedes quisieran usarla así a la florcita, también la podrían usar así, las van uniendo. Bien, ahora vamos a hacer, tiene como unos voladitos, entonces yo voy a repetir el color del centro. Tengo este rosado que es muy muy suave, precioso, con el que hice la florcita central. Y vamos a empezar aquí. Vamos a sujetar, miren aquí. Voy a entrar por esta cadenita que subíamos con el verde. ¿Ven? Ahí. Entro por la cadenita y salgo por detrás. ¿Ven? Acá. Y voy a hacer una vareta. Ahí se me va la hebra. Ahí. Mi primer vareta la hago con 3 cadenitas. Ahí. Ahora voy a tejer un punto deslizado. Miren, voy a tomar esta hebra que está aquí
y la que está al lado, estas dos, ahí, y tejo ahí un puntito bajo. También podría ser un punto deslizado. ¿Ven? Esas dos hebritas. Tomo la lazada y ahora vengo por detrás de este arco que habíamos hecho con verde y por detrás de la cadenita que hicimos para llegar al centro con el verde. ¿Ven? Ahí. Y tejo la vareta. Son dos varetas que se van a encontrar esta de aquí y esta de aquí. Ahora voy a saltar directamente al primer arco de este color, del color de los pimpollos. Ven que tengo ahí dos hebras. Y comienzo a tejer varetas. Se empiezan a hacer esa especie de abanico detrás del pimpollo. Voy a tejer aquí 5 varetas. Tengo 3, 4 y 5. Una vez que tejí las 5 varetas, voy a venir por aquí abajo del pimpollo, ¿ven? Por debajo de este arco y de este arco, abrazando el pimpollito ahí y tejo un punto bajo. Bien, nos quedó el primer abanico. El abanico central van a ser 3 varetas, una cadena al aire y 3 varetas. Estos abanicos forman como una especie de marco para los pimpollos. Y otra vez tejo un punto bajo, lo abrazo por detrás del pimpollo, ahí, ¿ven? Y tejo el punto bajo. Y comienzo las 5 varetas de este otro arco. Ven que voy a soltar un poquito de hebra. Vieron que les decía, es fácil, lo que pasa es que tiene muchos pasos esta flor, pero nada difícil. Bien. Una vez que tengo las 5 varetas, voy a tomar una lazada y volvemos al verde. Abrazamos lo que sería la cadenita esta que habíamos tejido y por debajo de lo que sería la hojita. ¿Ven? Ahí. Y acá tejo una vareta. Ahí. Ahora voy a ir a esta hebrita que nos quedaba y tomamos la hebra del otro punto, pero la de atrás. ¿Ven? Ahí. Esas dos. Y tejo un punto bajo. También puede ser un punto deslizado. Ahí. Y ahora me tocaría la otra vareta. Entonces, abrazo por detrás el punto pochoclo. Siempre dejamos esa cadenita ahí, por detrás. Y tejo la vareta. Ahí. ¿Ven? Quedan las dos varetas enfrentadas y se juntan en el medio con el puntito bajo. Esto es lo que tenemos que lograr, ese marco precioso que hace resaltar el pimpollo. Entonces va de nuevo, de aquí desde la vareta voy directo al primer arco y tejo las 5 varetas. Lo estoy repitiendo para que quede bien claro, pero ustedes ven que no es nada complicado. Voy a soltar un poco de hebra. Tengo las 5 varetas, recuerden, acá viene un punto bajo, abrazando el pimpollito. Y voy al arco del centro con 3 varetas, la cadena en el centro y las próximas 3 varetas. Este es el abanico más grande. Abrazo el pimpollito con un punto bajo, que es lo que me permite bajar y formar este abanico tan lindo, así que quede como redondito. De acá vienen las 5 varetas. Tengo 3, 4 y 5. Y la última vareta abrazamos, recuerden, por detrás de la cadenita y por detrás de este pimpollo. Ahí
tejemos la vareta. Voy al centro, abrazo esta hebrita y la del punto que sigue, esas dos. Punto bajo. Y nuevamente voy al verde. Por detrás, ahí, y tejo la vareta que sigue. Vieron que no es nada complicado. Son pasos diferentes. Y se reinicia, esperen que acá se me abrió la hebra, se reinicia este abanico que abraza a los pimpollitos. Tejo estas 5 y lo pongo sobre la mesa para que ustedes puedan verlo. Ahí, las 5 y el punto bajo. Hasta acá me detengo, ahí. Pero miren cómo va quedando. ¿Ven? Miren qué bonito. Esto contiene a los pimpollitos y la verdad, una maravilla. La creadora, una genia, es muy bonito. Este modelo es muy visto. Se ve muchísimo porque llama tanto la atención, tiene tanto color, tiene tanta alegría que vale la pena, siempre vale la pena hacer estos trabajos. Bueno, así me voy a quedar tejiendo a dar toda la vuelta. Recuerden que abrazamos aquí el verde, siempre dejando esa cadenita y la otra por detrás. Y el punto bajo, ¿sí? Y luego bajamos en los pimpollos con puntitos bajos. Los pasos son claros, me quedo tejiendo hasta dar toda la vueltita. Completé las 5 varetas de este último abanico. Acá ya teníamos la vareta que sostiene la que le corresponde a este abanico. Entonces vamos a ir en búsqueda de este puntito bajo y tejemos un punto deslizado, porque ya está el punto bajo en la base. Entonces ahí, puntito deslizado, nudo y listo. Solo faltaría acomodarlo porque bueno, al tejerlo siempre se abolla todo. Hasta este punto se ve mucho esta flor ya con esta forma y ahí mismo la utilizan para muchísimos proyectos. Pero también se suma un marco, que lo pueden hacer o no, la pueden emplear así también, que queda preciosa. Vamos a hacer el marco de cuadradito con... A mí me gustó elegir 3 tonos de verde. Pueden hacer un solo verde, pueden usar el mismo verde que hayan usado para las hojitas y terminan el marco. Pero bueno, eso es a gusto. Yo voy a buscar el color que utilicé, igual que los que tejí aquí. Y hacemos el marco para esta belleza. Bien, tengo este verde hermoso que es como matizado. La verdad que es muy bonito. Vamos a empezar en este abanico central, cualquiera de ellos, van a elegir ahí. Y vamos a tomar por detrás, dejo siempre una hebrita, voy a abrazar este puntito del pimpollo ahí y tejo un punto bajo. Ahí, puntito bajo. Un arco de 3 cadenas. Primero vamos a hacer la serie de arcos y marcamos las esquinas. Y después viene una hilera más. Y ahora voy al otro lado del abanico. Empecé acá, ahí donde está el otro pimpollito. Y también pellizco en el color del pimpollito. Tejo un punto bajo. Mi primer arquito. Ahora, una cadena de 2 puntos. Ahí, 2 cadenitas. Tomo una lazada y también aquí abajo voy a pinchar y tejo una vareta. ¿Ven? 2 cadenitas, llego al pimpollito que está aquí y viene el arco de 3 cadenas. Y otra vez un punto bajo. Bien. Lo voy a dar vuelta y se los voy a mostrar. Tengo todas las hebras todavía. ¿Ven? Sujeté en el pimpollito un punto bajo. Un arco de 3 cadenas, un punto bajo.
Y luego viene en el centro, hacemos un arco de 2 cadenas, una vareta, 2 cadenas. Y en el otro pimpollito, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahí. ¿Ven? Empecé acá y llegué hasta aquí. Ahora vamos a marcar lo que sería la primera esquina. Entonces, voy a hacer una cadena al aire, tomo 3 lazadas para una vareta triple y en el punto bajo que habíamos hecho también con el color del pimpollo, ahí voy a tejer una vareta triple. Una, tomo 3 lazadas, voy siempre al mismo punto y sujeto las varetas triples. 2, y 3. 3 varetas triples. Un arco de 3 cadenas. Y en el mismo punto vuelvo a tejer 3 varetas triples. Entonces, con este juego de varetas de 3 lazadas, vamos a formar las esquinas. 3 y la última. Cierro, cierro, cierro y cierro. ¿Ven? Así. Así les tiene que quedar. Una cadena al aire y comenzamos con los arcos. Voy el primer pimpollo por detrás. Ahí. Y sujeto con un punto bajo. 3 cadenas. Voy al otro pimpollito por detrás y vuelvo a sujetar con un punto bajo. Y ahora tejo 2 cadenas y acá viene una vareta. ¿Ven? Entonces pincho ahí y tejo la vareta. 2 cadenas y otra vez en los pimpollitos. Ahí, punto bajo, 3 cadenas. Voy por detrás, punto bajo. ¿Ven? Miren, lo voy a apoyar ahí, a ver si lo pueden ver. Con las varetas triples hacemos las esquinas. Y con los arcos vamos formando para la próxima hilera y estamos transformando lo que sería esta flor en un cuadradito, en un marco. Ahora vienen las varetas triples. Una cadena al aire y comienzan las varetas triples. Una, recuerden, son 3 seguidas, el arco de 3 cadenas y otra vez 3 varetas triples seguidas. Ahí. ¿Ven? Hice las 3, 1, 2, 3 para mi arco. Y otra vez tejo en el mismo punto esas 3 varetas triples, parece un trabalenguas. Ahí. Y la última. Una cadena al aire y otra vez se reinician los arcos. Los arcos serían para los laterales. Ahí pellizco, punto bajo. 3, salto al otro, pellizco, punto bajo. 2, salto aquí, tejo la vareta. 2, salto atrás y punto bajo. Bueno, así, bien, hicimos esta esquina. Así nos vamos a quedar tejiendo para completar los arcos de aquí, las esquinitas que me faltan, ¿sí? Porque el arco ya empezó en este lateral. Así que me faltaría este pedacito nada más y ya les muestro cómo sería la próxima hilera. Ahí di toda la vuelta, cerré con un punto deslizado la hilera y comenzamos a tejer
con el mismo color yo seguí con el mismo colorcito para hacer terminar el marco. Levanto mi primer vareta, 3 cadenitas. Bien, en este arco de 3 vamos a tejer 3 varetas. Ahí, 2, 3. En el punto bajo tejo una vareta. Aquí donde están las 2 cadenitas, que luego viene la vareta, tejo 2 varetas. Sobre la vareta va una. En este arco de 2 tejo 2. En el punto bajo, ahí doble el pedalito para que lo vean, tejo una. En el arco de 3 van 3. De a poquito vamos haciendo este marquito. En el punto bajo va una. En la cadenita que hicimos antes de las varetas triples va una. Y en la vareta triple una, pero en relieve, miren. Tomo la lazada, voy por detrás y tejo una vareta. Entre vareta triple y vareta triple tejo una vareta común, o sea, en este huequito. En la vareta triple tejo una en relieve. En el próximo huequito tejo una común. En esta vareta triple tejo una en relieve. Todas las esquinas las van a tejer de la misma forma. En este arco de 3 voy a tejer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. ¿Ven? Ahora me tocaría una en relieve porque abrazo la vareta triple. Repetimos lo que hicimos aquí. Una común entre vareta triple y vareta triple. En este huequito tejo una vareta común. En la vareta triple va una en relieve. En el huequito tejo una común. Acá va una en relieve. Y en esta cadenita que dejábamos hacemos una vareta. En el punto bajo una vareta. Y se reinicia. En el arco de 3 tejemos 3. Pero voy a tejer estas 3 y la del punto bajo y lo apoyo sobre la mesa. Porque luego es repetir todo este movimiento que hicimos. Miren. Miren qué bonito efecto que le dan estas varetas en relieve. Y en cada punto que vamos encontrando vamos tejiendo una vareta. Solo se suman las varetitas que van aquí en estos huecos, entre una y otra de las triples. Estas dos las sumamos, aunque no tenía cadena de base, no importa, se suman igual. Y estas que van sobre la vareta triple es en relieve. En el centro van 2 cadenas y 2 varetas. Es un efecto precioso y queda muy muy bonito. Así todo este movimiento que hicimos aquí lo vamos a repetir en cada una de las esquinas. Y con este color en particular yo termino. Pero ahí vamos, piano piano, ahí voy llegando y doy toda la vuelta y les cuento cómo sería la próxima hilera. Miren qué belleza. Bueno, acá tengo otro verde. Y esta hilera no tiene nada de no tiene nada de complejo. Miren, vamos a empezar en una de las esquinas. Así ya ven cómo viene la mano de las esquinas. Esta hilera yo la tejí toda con media vareta. Ustedes pueden elegir vareta, pueden elegir punto bajo, el punto que quieran.
Esta en particular va a ser una media vareta, una cadena, porque ¿qué fui haciendo? Fui achicando estos huecos, ¿ven? En esta había 3, en esta había 2, en esta va a haber una. Y en las próximas también va a haber solo una cadenita en las esquinas, porque no quiero que este cuadrado termine con un hueco grande. Quiero que termine lo más cerrado posible. Entonces aquí va a ser fácil. Media vareta, una cadena, media vareta y luego vamos a ir punto por punto tejiendo una media vareta. Ustedes van a elegir si quieren hacer punto bajo o algún otro borde que se les ocurra, si no quieren hacer estas. Esta hilera es toda en media vareta, la próxima también, pero es en relieve. Así que esto que es tan simple, me quedo tejiendo, miren, ahí, simple, simple. Solo recuerden que en las esquinas va media vareta, una cadena, media vareta. Bien, este es mi primer marco y ahora empieza el relieve, pero eso ustedes tienen que elegirlo. Por ejemplo, en este, miren la diferencia de tamaños. En este hice la media vareta y luego hice una vuelta de varetas en relieve. Y las esquinitas, ¿ven? Hacemos hasta la última vareta en relieve, media vareta en relieve y luego cuando abrazamos en las esquinas abrazamos de esta forma. Pero después, porque necesitamos este aumento, después continúa en relieve. Acá, por ejemplo, que lo voy a hacer ahora con este color, tenemos las medias varetas que eran sin hacerlas en relieve. Esta vuelta de media vareta que está con este color, sí la hice en relieve, ¿ven? Y cuando abrazo, abrazo de la misma forma. También sujeto las medias varetas de la esquina. Se los explico porque después me voy a poner a tejer. Y continúo. Pero sí les voy a mostrar cómo hacer estas primeras. Obviamente, como siempre, para los principiantes. Y en la tercera hilera de borde hice exactamente lo mismo, pero varetas. Ya estas dos últimas hileras son varetas. Estas dos son medias varetas. Por eso les mencionaba, ustedes elijan qué punto quisieran hacer. Yo les muestro el que elegí para este marco. Entonces, hacemos esta media vareta en relieve, recuerden de sujetar siempre la de las esquinas y luego abrazar con las nuevas que nos darían el aumento. Esta otra hilera es con varetas, pero las esquinas acá repetí exactamente lo mismo. Y para terminar el marco, di toda una vuelta de varetas, ya no tiene relieve, ¿ven? Y cuando llegamos a la esquina, repetimos estas dos que son de aumento y una cadenita. Entonces, si ustedes notan, acá ya no tenemos estos huecos grandes. Yo fui achicando. Esta está todavía sin colocar en mi placa, pero cuando la coloque en la placa, va a quedar bien como planchadita. Bueno, estos son los pasos que vamos a hacer. En esta les mencionaba, simplemente hice dos hileritas, una en media vareta y la vareta en relieve. Ustedes eligen. Les muestro un poquito aquí, más que nada para los principiantes, pero ustedes ya se van a dar una idea de cómo vamos a ir haciendo. Entonces, la media vareta de las esquinas sí las voy a abrazar también. Ahí. Para esta media vareta levanto dos cadenitas y es suficiente. En esa cadenita central tejo el aumento que necesito. Entonces sería una media vareta, una cadenita y una media vareta en el mismo hueco. Pero luego elegimos tejer desde esta primer media vareta o punto bajo, el punto que ustedes elijan. Todo en relieve. Y el efecto, la verdad que vale la pena porque queda divino. ¿Ven? Ahí vamos abrazando cada uno de estos puntitos y tejemos la media vareta. ¿Ven?
si quieren hacer como hice yo con 2 hileras más de varetas, por ejemplo, la primera hilera de varetas va a ser en relieve y la segunda no. ¿Cómo las vamos a tomar? Igual que estamos tomando estos puntitos, así, de esta manera. Cuando venga con el otro color, voy a abrazar ahí, entonces me va a quedar esta hilera de cadenitas como les mostré ya en el trabajo terminado, ¿ven? Esta es vareta, ya no es media vareta, pero es a elección, como les mencionaba. Así que yo me voy a quedar a tejer, a dar toda la vuelta, primero con este color, y luego por acá tengo el segundo, este otro verde, tercero o cuarto ya, 1, 2, 3, 4. 4 verdes para hacer este fondo que me encantó cómo quedó esta combinación. Así que me quedo a dar toda la vueltita y bueno, ustedes ya han visto en las fotos de inicio cómo queda terminado el trabajo, cómo quedan estas dos y la pequeñina, que la verdad que vale la pena. Busquen colores preciosos que resalten. Algún color bonito podría ser, no es necesario que tengan tanta variedad de colores, un color de fondo que defina la flor y a disfrutar este trabajo maravilloso. Queda divino, lo pueden emplear en varios puntos de la flor. Como les mencionaba, puede ser este centro, puede ser con los pimpollitos o con el marco. Incluso si quieren agrandar el marco y hacer algo más grande, un cuadrado más grande, van agregando puntos, cada tanto algún relieve o algún punto en relieve, que también va a quedar precioso. Elijan lindos colores, me quedo tejiendo, nos vemos en otro tutorial, espero que les guste, sé que sí, que les va a encantar porque es un trabajo que vale la pena. Un besito y nos vemos en otro tutorial. Chao, muchas gracias.